Bueno, bien. Esta sería la segunda clase online. Eh, Contando las dos anteriores, digamos, el menjunje de las dos partecitas de la clase anterior es la 1. Bueno, entramos en cero. Bueno, les comentaba, creo que no sé si estaban todos, pero les comentaba que estuve leyendo 4 o 5 actividades, no pude leer más, y tengo un problema para corregirlas porque no sé por qué no me admite la corrección de las actividades. No sé si estoy haciendo algo mal yo, la verdad que he leído el tutorial y todo, pero no sé por qué. Voy a tener que hablar a ver si me dejan corregir los trabajos, si no, igualmente yo los voy leyendo y voy tomando nota de los trabajos y voy poniendo notas y calificaciones de los trabajos, así que la idea sería que ustedes también tengan acceso a la corrección de eso, ¿sí? Y estoy esperando a ver porque eso al colgarlo en el campus, al corregirlo en el campus, es genial porque no tengo que andar mandándoselo a ustedes, sino que ustedes tienen acceso a la corrección ahí mismo en el campus. Por eso estoy esperando a ver cómo se puede resolver eso. Bueno, empiezo con la clase. Lo que nos había quedado pendiente, que en realidad lo que propuse fue hacer que hicieran ustedes una actividad que tiene que ver justamente con eso que nos había quedado pendiente, que es esto de ubicar cómo la psicología experimental, ¿sí?, logra empezar a formar parte de las ciencias experimentales, ¿no? ¿Qué condiciones cumple, o cómo esta psicología cumple con las condiciones de cientificidad, ¿sí? O sea, los criterios para ser científica una ciencia, los delimitaba el positivismo en ese momento, como sistema filosófico, y bueno, ¿qué criterios cumple, o con qué criterios cumple la psicología experimental como para formar parte del campo de la ciencia? Bueno, y ahí algunos respondieron muy bien, captaron muy bien cuáles eran estas características o estos datos con los que, bueno, estas condiciones de ciencia que fue cumpliendo la psicología experimental. Haciendo un pequeño recorrido para no dejar solamente en estas características, digo, bueno, la tradición de la que parte el autor, digamos, que es el fundador de la psicología experimental, que es Wilhelm Wundt, ¿sí? Se escribe W-U-N-D-T, Wundt, lo que viene de una tradición, digamos, o sea, se forma dentro de una escuela de psicología o de psicofisiología, ¿sí?, o de psicofísica, que se hablaba en ese momento con otros representantes, como Fechner, por ejemplo, que lo que trataban de hacer, o lo que trataban de estudiar, ¿sí?, era principalmente la relación, trataban de estudiar la percepción, ¿sí? Y la percepción, después vamos a ver nosotros, vamos a detallar un poco de eso, de cómo es la concepción clásica de lo que es la percepción. La percepción estaba muy ligada ahí a lo físico, ¿sí? Estaba muy ligada a lo físico. Pero, ¿sí?, si ustedes, yo ahí les tiré una punta, les dije, digo, una psicología era la psicología experimental, o por lo menos provenía de una tradición en donde se trataban de establecer correlatos entre, por un lado, lo psíquico y por otro lado, lo físico. ¿Sí? Esto tiene un nombre, se llama paralelismo psicofísico. ¿Sí? ¿Qué es el paralelismo psicofísico? Es tratar de determinar, por un lado, las relaciones entre la sensación, ¿sí?, y el estímulo. Para darles un ejemplo, había un aparatito que usaba, que era un compás en realidad, pero que un compás con 2 pinches, ¿sí? Y entonces, en ese compás, por ejemplo, es un experimento, digamos, de la psicofísica. Por un lado teníamos la sensación, que es lo que uno siente ante un estímulo físico, ¿sí? Lo pinchaban con las 2 patitas en el brazo, por ejemplo, a una persona, ¿no?
Después iban ampliando el arco, digamos, de estímulo. Y entonces corroboraban, iban ampliando, iban viendo a ver hasta qué punto la persona, en vez de sentir un solo pinche, digamos, o la sensación de un solo pinche, sentía dos. ¿Sí? Y trataban de medir, ¿te dan cuenta? O sea, la sensación, que es algo que se acerca a lo fisiológico, pero va más allá, porque tiene que ver, ya involucra el sistema psíquico de la percepción, y el estímulo. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo, digamos, para que ustedes tengan en cuenta cómo se estudiaba antes de Wundt, ¿sí? O la tradición que antecedía a Wundt, lo psicofísico, el paralelismo psicofísico. ¿Qué hace Wundt? Wundt lo que hace es muy vivo, digamos, y lo que trata de hacer es, bueno, de cumplir con los criterios de cientificidad que pide la época. Entonces dice, bueno, vamos a tratar de estudiar qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo que el objeto de estudio sea observable. Cosa que es difícil, ¿no? Porque hasta ahí, con la concepción de Descartes, lo que había quedado como objeto de estudio de la psicología era la conciencia. La conciencia no es observable directamente. Directamente, digo directamente y puede ser confuso. No es observable a partir de los sentidos, la conciencia. ¿Sí? Que era lo que se pedía, que fuera observable el hecho, que fuera objetivo. ¿Sí? Que se pueda observar, que lo puedas observar vos, él, el otro, todos podamos observar lo mismo. ¿Sí? Pasaba con la conciencia que no era observable por los sentidos. Entonces, lo que plantea Wundt, ¿sí? Lo que plantea como sistema Wundt, él lo va a decir, va a plantearlo como que, o sea, alguien lo ponía ahí, lo ponía literalmente, está muy bien. ¿Introspección experimental? Todavía no, eso sería el método. Él lo que va a plantear, ¿sí? Experiencia interna es como lo que utiliza como método. Exacto. A ver, dice... digo, lo novedoso de Wundt es cómo plantea la conciencia, cómo la define. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a decir, un autor hablando de Wundt dice, su sistema reposa sobre la dualidad y el paralelismo del cuerpo y el espíritu. El objeto de la psicología lo constituyen las experiencias inmediatas del individuo, accesibles tan solo por medio de y ahí está el método, la introspección. ¿Sí? Método que consiste en pedir al mismo individuo un informe sobre lo que piensa o siente, en una palabra, sobre sus estados subjetivos. Bien. Digo, la conciencia ahí, para Wundt, ¿sí? Puede ser observable, pero indirectamente. ¿Sí? Directamente podemos acceder a la conciencia. ¿Cómo indirectamente? Bueno, ahí es donde entra el postulado del paralelismo psicofísico. ¿Sí? En donde se plantea que lo plantea de esta manera Wundt, dice, todo lo que ocurre en la conciencia tiene su basamento en procesos fisiológicos específicos que reciben las impresiones externas y transforman en movimiento. Es decir, la vida psíquica sería un estamento intermedio entre la impresión sensorial y el movimiento. A ver, para hacer más asequible esto para ustedes, todo el tiempo recibimos estímulos del medio nosotros, impresiones externas, dice ahí, fisiológicas, ruidos, no sé, impresiones de tacto, impresiones olfativas, impresiones de todo tipo, ¿sí? La vida psíquica es lo que está entre medio de esa impresión sensorial y la respuesta, que sería el movimiento que genera, ¿sí? Ahora, nosotros no podemos acceder directamente a la experiencia subjetiva de una persona, ¿sí? De Juancito, no sé, no accedemos a la experiencia subjetiva de él, de lo que está pensando, de las ideas que tiene, de lo que siente, de las sensaciones que tiene,
no accedemos directo, pero sí lo que trata de hacer Wundt, y ahí es donde entra esto que decía, no sé quién fue que dijo, introspección experimental, hacía los gritos. Oh, Leila. Bueno, Leila, lo que dijo Leila, de la introspección experimental, perdón, lo que nos permite, digamos, es tener un acceso, ¿sí? A lo que él denomina, lo que Wundt denomina el dominio fronterizo, ¿sí? Lo que está ahí en la frontera de lo psíquico. ¿Y qué es lo que está en la frontera de lo psíquico? Y las correspondencias fisiológicas que hay con eso psíquico. Porque eso es lo que trata de establecer el paralelismo. Que hay una correspondencia fisiológica con lo psíquico. ¿Sí? Por eso, después en la cita, lo que plantea, digamos, los autores ahí, cuando hay una cita a Pulitzer, dice... Wundt preconizó, dice que sí, preconizó la psicología sin alma, comenzando la migración de los aparatos de laboratorio de fisiología a los laboratorios de los psicólogos. ¡Qué orgullo, qué regocijo! Los psicólogos tenían laboratorios y publicaban monografías. No discutamos más, calculemos. Dice, se hacían, pero no sé qué dice, se hacían los logaritmos. Bueno, se hacían los logaritmos por los cabellos y Ribot calcula el número de células cerebrales con el fin de saber si pueden alojar todas las ideas. La psicología científica vino entonces al mundo. Eso es un ejemplo, ¿no? Hay otros ejemplos en donde se medía, digamos, cuestiones psíquicas, ¿sí? En función de ciertas reacciones o de ciertas características fisiológicas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, no sé, estoy hablando de un poco de ciertos experimentos que se realizaban en esta psicología. No solo se llevaba la introspección experimental, ¿sí? Sino que además lo que se hacía era establecer, por ejemplo, no sé, un experimento era, le hacían pensar cierta cosa a una persona, el experimentador lo guiaba y le decía, bueno, pensá en algo desagradable y como correlato fisiológico medían el pulso. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. El movimiento que generaba eso. ¿Mm? Les pedían que sea observable. Bueno, no es observable directamente, pero sí indirectamente, a partir de ciertos aparatos que miden lo fisiológico, ¿sí? No es introspección, ¿sí? Y se cambia el método también. Deja de ser, digamos, la pura introspección subjetiva y pasa a ser, y el método pasa a ser la introspección, pero experimental, ¿sí? Experimental es, como decía, guiada por un experimentador, ¿sí? Una introspección en donde se le pedía todo el tiempo datos a la persona, ¿sí? Y lo único que nos falta, digamos, establecer, ahí tenemos, por un lado, un método, ¿sí? Un método que tiende a recolectar observaciones indirectas de la conciencia. Y un objeto que también no es directamente observable, pero indirectamente en el dominio fronterizo se puede medir algo de lo... Gracias a este paralelismo se puede medir algo de lo psíquico o de lo psicofísico, ¿sí? Y digamos, lo que nos falta también ahí, lo que falta, es el establecimiento de relaciones, ¿sí? Que era lo que pedía el positivismo, ¿no? Tenemos hechos observables, lo que tenemos que tratar es establecer las leyes que gobiernan, ¿sí? La relación entre esos hechos observables. Entonces, ahí lo que plantea Wundt es una concepción, y esto también es importante, una concepción elementalista y asociacionista de la conciencia. ¿Y qué significa eso? Elementalismo viene de elementos, ¿sí?
nosotros podemos entender, hay modelos que se llaman analíticos, ¿sí? Que lo que hacen es descomponer, ¿sí? Cualquier cosa que tratemos de analizar en partes, ¿sí? Los modelos analíticos analizan y por lo tanto descomponen en partes, en elementos. Eso se llama elementalismo. Para Wundt, el modelo de la conciencia, la idea que tenía de... ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay que definir el objeto de estudio? Bueno, Wundt, ¿cómo definía la conciencia? La definía desde un modelo que era elementalista y asociacionista. O sea, un modelo de conciencia que está formada por elementos y además relaciones. ¿Cuáles son las relaciones? Son relaciones de asociación entre los elementos, ¿sí? Entonces, Wundt plantea los elementos que componen la conciencia, ¿sí? Para Wundt, primero eran, como dice él, la sensación y la imagen. Y después, como elemento, tomaron los sentimientos, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que estudiar algo del orden del pensamiento, lo estudiamos de acuerdo a los elementos que tienen y cómo se relacionan esos elementos entre sí, ¿sí? Siempre midiendo ahí en el dominio psicofísico fronterizo, siempre no puede faltar esto, ¿no? Del dominio psicofísico fronterizo, tiene que estar. Pero a nivel de lo que es el objeto de estudio en sí, la conciencia, bueno, Wundt decía esto, que se trataba de elementos. ¿Qué elementos? Ideas, imágenes, sensaciones y sentimientos, ¿sí? Entonces, todo lo que es producto de nuestra conciencia podemos descomponerlo en imágenes, sensaciones y sentimientos. Y lo que tenemos que tratar de estudiar es cómo se asocian entre sí esos elementos, ¿sí? Eso sería, digamos, en definitiva, el modelo, ¿sí? Que plantea Wundt de conciencia, su objeto de estudio, cómo lo define, y el método de estudio que es de la introspección experimental. Eso lleva, bueno, a que la psicología entre de esta manera, ¿no? Dentro del mundo de las ciencias experimentales, ¿no? Fíjense que se lleva a experimento todo esto, ¿no? Hay que probarlo. Hay que probar esto psíquico, digamos, empieza a tener como un sustento, digamos, y hay que probarlo, hay que ir a probar las relaciones que nosotros pensamos que existen entre los elementos, hay que ir a probarlo al laboratorio, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la forma en que la psicología se transforma en ciencia, con este tipo de psicología, con este tipo de experimentos. Pero ¿qué sucede? A ver, esto se da en un determinado contexto, ¿no? Estamos hablando de que la psicología en ese momento, en el siglo como es 19, bueno, aparece de esa manera. Pero ¿qué es lo que comienza, qué sucede después, ¿no? Porque nosotros hablamos de la psicología como una ciencia, pero bueno, después de que se constituye en ciencia, empieza a haber como también rupturas dentro de la psicología, ¿sí? Porque si recuerdan al comienzo, nosotros cuando tratamos de definir la psicología nos encontramos con una serie de objetos de estudio diferentes, ¿sí? Y con distintos objetos epistemológicos de estudio para la psicología, ¿sí? Los procesos mentales, el alma, la conciencia, no sé. Entonces, lo que vamos a ver después de la aparición de la psicología experimental son el surgimiento de otros sistemas psicológicos que comienzan a romper, ¿sí? Con algunos postulados de la psicología experimental. Eso lo van a encontrar en la página 65 del mismo texto de Scaglia, ¿sí? Yo le subí una parte que va de la página 65 a la 68, ¿sí?
Y ahí les va a hablar de los distintos sistemas psicológicos que se acercan en tiempo a la contemporaneidad, o sea, al tiempo que vivimos nosotros, ¿sí? Que están vigentes todavía estos sistemas psicológicos. Son diferentes, ¿sí? Ahora, cercana a la constitución de la psicología experimental, ¿sí? Aparecen ya ciertas rupturas, ¿no? Hay como una historia de la psicología que se divide en tres partes, digamos, una parte que es precientífica, que es todo lo que vimos nosotros con las cosmovisiones filosóficas y cristianas, ¿sí? Otra parte fundacional, que tiene que ver con lo que aparece como psicología experimental, que es lo que estamos hablando ahora, y una segunda ruptura, una revolución, que tiene que ver con los sistemas psicológicos contemporáneos. Estas tres características que tiene la psicología experimental, que yo les decía, que estudia, como objeto de estudio tiene la conciencia, ¿sí? Como método de estudio tiene la introspección, aunque sea experimental, pero sigue siendo introspección, y un modelo de definición de la conciencia, que es elementalista y asociacionista. Bueno, estas tres características de la psicología, bueno, van a surgir sistemas que vienen, sistemas psicológicos, que ustedes probablemente conozcan, o por ahí no los conocen, pero ahora se los voy a nombrar y por ahí les pueden resultar conocidos o no. Estos sistemas psicológicos o corrientes psicológicas o psicologías, ¿sí? Porque hablamos de varias psicologías, bueno, estas son las varias psicologías, las variadas psicologías que van surgiendo, ¿sí? Y cada una de estas psicologías va a cuestionar algún elemento de esta psicología experimental. Nosotros no nos vamos a detener mucho, esto ya se los menciono como orientándolos un poco en el programa y lo que vamos a hacer, y los referentes o fundamentos teóricos del programa. Nosotros, para definir la psicología y para trabajar algunos de los temas de la psicología básica, que son atención, percepción, memoria, afectividad, ¿sí? En el ser humano, ¿no? Como funciones psicológicas, si se quiere, no vamos a abordar todas las teorías, porque si no, tenemos que estar 4 años estudiando psicología, ¿sí? Lo que vamos a hacer es abordarlas desde una óptica que a mí me parece, ¿sí? O dos ópticas, o dos psicologías, que me parece que se complementan y que nos ayudan a tratar de entender al ser humano. Y son Profesor, perdón. Me pide Fernando Ventura si lo puede aceptar. Perdón, que queda un par afuera. Que se salieron. Bien. Gracias por la intervención, no sé quién. No, de nada. Ahí está. Les decía que hay una ruptura, digamos, con la psicología experimental, ¿sí? Aparecen nuevos sistemas psicológicos o corrientes psicológicas, llámenlo como quieran ustedes, o psicologías, ¿sí? Otras psicologías, que rompen, ¿sí? Con lo que heredaban de alguna manera, o con algunos de los elementos que heredaban o características de la psicología experimental. Y les decía, vamos a tomar algunas de estas psicologías para orientar, o para yo orientarlos a ustedes en lo que es la concepción del ser humano y las facultades, si se quiere, psíquicas, o qué forma parte del estudio ese de la conciencia, cómo se estudia el ser humano desde la psicología. ¿Sí? Ya se está terminando el tiempo. Wow. Bien, nos quedan 10 minutos. Bueno, voy a armar otra. Si no llego a terminar, armo otra. ¿Sí? Estén atentos. La mando nuevamente por el mail. ¿Por mail? Sí. A mí por el mail nunca me llegó. ¿No? ¿A quién habla? ¿Quién no. Di Marco Pablo. ¿Estarás en la lista? Bueno,
Sí, sí, le envié la actividad a uno, todo. Sí, me la respondió, Está que la bien, había recibido. Pedro. Bueno, eh, Pero le tuve que decir a Martínez que me pase el ID y la contraseña porque no me había llegado. Y me dijo que bueno, teníamos... qué raro, ¿eh? Bueno, ahora me fijo yo cuando lo mando en la lista y cualquier cosa te agrego. ¿Vale? Dale. Dale. Eh, bien. Eh, les decía, bueno, ahí vamos a tomar algunas de estas psicologías para ver estas partes del ser humano, digamos, esta parte del estudio de la psicología que tiene que ver con la atención, la percepción, la memoria, la afectividad. También el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Bueno, paso a citarles, digamos, voy a citar mínimamente algunos de estos sistemas psicológicos, ¿sí? Que producen, digamos, una disrupción con la psicología experimental. Uno de ellos, uno de estos sistemas es lo que se conoce como el conductismo, ¿sí? El conductismo, ya veremos, ya profundizaremos sobre el conductismo, probablemente en la clase que viene, eh, para tener una idea, o se los puedo dar como complementario incluso, no necesariamente tienen que saber eh, cuestiones específicas del conductismo, pero el conductismo trata de estudiar la conducta humana, ¿sí? Pero sin tomar como objeto de estudio a la conciencia. Lo que estudia el conductismo son las entradas y las salidas, ¿sí? ¿Qué son las entradas y las salidas? Lo que decíamos hoy, los estímulos que ingresan y las salidas. Las salidas son los movimientos que eso genera, ¿sí? Los estímulos y las respuestas que se generan en el ser humano. No estudia la conciencia. Fíjense que ahí se diferencia de la psicología experimental, ¿sí? Pero la forma en que estudia, ¿sí? Son hechos observables, ¿sí? Estudia en su comienzo hechos observables, como los estímulos que entran y las respuestas que salen, ¿sí? Del ser humano, y lo hace a través de, como les decía, de un modelo que es analítico, elementalista y asociacionista, ¿sí? Hay ciertos estímulos y ciertas respuestas. Ya lo van a entender mejor cuando les dé el resumen eh, de lo que trata o cómo trabaja el conductismo, ¿sí? O por lo menos el comienzo del conductismo. Eh, otro de las psicologías que hace o entran en ruptura, digamos, con la psicología experimental, es la llamada Gestalt Theorie o psicología de la Gestalt, psicología de la forma. Gestalt es forma en alemán, significa forma. Que es una psicología, ya veremos también, que principalmente se dedica a estudiar la percepción, ¿sí? Si ustedes no sé si conocen, hay láminas, seguramente eso también se los dé, en donde se ejemplifican, digamos, las leyes que postula la Gestalt de percepción, que son unas leyes que lo que plantean es que, o ponen en cuestión, este modelo elementalista y asociacionista. Para la Gestalt, lo importante es el todo, ¿sí? La Gestalt tiene un lema que dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Ya lo verán ejemplificado en las leyes de percepción que plantea la Gestalt. Pero una de esas leyes, por ejemplo, es la de figura-fondo. En esas leyes, a ver si puedo conseguirles, denme un segundo. En algún lado tenía yo. Ejemplos de esto. Bueno, a ver. Esperen que se los quiero compartir. Les voy a dar un ejemplo de cómo, de las leyes que postula la Gestalt para la percepción. Fondo figura, me sale a mí uno. Figura fondo. ¿Encontraste? Sí,
Sí, dice esta ley defiende que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. Claro. Y me salen imágenes, digamos, que están Sí, yo quería, relacionadas a eso. a ver si puedo. Ahí hay ejemplos, pero a ver si puedo lograr que. Sería como si fuera esa que donde ves dos personas, ponele que se están mirando entre sí y una copa se puede ver en el medio o cosas así. Sí. ¿Lo ven ahí? No, A ver. No. ¿No se ve? ahí está, ahí Sí, sí sí. se ve. Ahí sí se ve. Exactamente, Sí, lo que ahí decía sí yo. se ve La perfecto. figurita esta, digamos, depende de lo que tomen Claro, como fondo, es la figura que se arma. Si toman como fondo lo claro, negro, ¿sí? Se arma como figura, son dos rostros en lo blanco. Pero si toman como exactamente. Sí. fondo lo blanco, lo que ven es como un grial o como una copa o algo ahí, que es lo negro, que pasa a ser Sí, el objeto y lo blanco pasa a ser el fondo. ¿Se entiende? sí, sí, Sí. sí. Sí, sí, sí. Bien. Ese es el ejemplo. Hay un montón de leyes de la percepción que plantea la Gestalt. Pero ¿qué está diciendo la Gestalt ahí? Que lo importante no son los elementos y la asociación, ¿sí? Sino que lo importante es el todo. Necesitamos del Claro. fondo para ver la figura y necesitamos de la figura para ver el fondo. ¿Sí? Están Ujú. relacionados. Es necesario que aparezcan juntos, todos juntos. ¿Sí? Por eso no es elementalista ni asociacionista la psicología de la Gestalt. Es una psicología que va a estudiar la conciencia, sí, también, y que va a utilizar la introspección como método. Pero va a cuestionar esta idea de elementalista asociacionista. Y otra de las corrientes que aparece, bueno, después aparecen otras más, ¿no? Pero otra de las muy importantes que vienen a cuestionar principalmente el estudio de la conciencia es el psicoanálisis, ¿sí? Que no es una psicología, es otra cosa diferente, es psicoanálisis. El psicoanálisis lo que va a estudiar es el inconsciente. Entonces no se va a preocupar tanto por la conciencia, sino que la conciencia la va a integrar y va a decir, bueno, la conciencia, nosotros somos conscientes de un montón de cosas, pero eso de lo que somos conscientes depende, ¿sí?, en el fondo, de otra parte de nuestro psiquismo, que es muy importante, que es el inconsciente. ¿Y cómo haríamos para estudiar esa parte, no? Bueno, para eso ya vamos a ver con Freud. No nos vamos a meter muy de lleno, pero esa parte está. Y tiene mucha importancia en el funcionamiento o en el modelo de funcionamiento del aparato psíquico que plantea Un Freud. poco de catarsis. No vamos a hacer catarsis. Ahora, por lo menos, es complicado hacerlo desde... se complica hacerlo desde acá también. Se complica hacerlo vía Zoom. Sí, sí. Bien. Bueno, menos de un minuto. Perfecto, buenísimo. Esperen que agendo otra reunión. Estoy armando esta. Bueno, ahí se las mando, ¿eh? Y a ver si está. Lo mando y ahora examino si está Pablo y Marco.